Retomemos lo planteado en la mesa sobre el servicio militar obligatorio. ¿Cómo se paran ustedes frente a esa idea del ministro de Seguridad de Scioli? No la comparto, me parece, más allá que haya encuestas que digan que tienen algún consenso social o un importante consenso social, es retroceder siglo pasado. Me parece que no tiene ningún sentido que se pueda discutir, evaluar instancias donde el Estado juegue un rol en función de los chicos. Me parece bien, pero eso es un facilismo, ni siquiera ponernos a pensar. Quiero creer que Granado hizo una respuesta, le habrán preguntado y contestó de voleo, como se dice vulgarmente, pero no comparto ese concepto. Es retrógrado, reaccionario, no soluciona nada, es discriminatorio, criminaliza a los pobres, es clasista. Me parece que es simplemente una visión que trata de corresponderse con un sentido común que hoy está dando vueltas en la sociedad argentina y que quiere punición, quiere castigo, quiere represión, quiere orden, entre comillas. Esa moción en el plenario del domingo, que hubo 20.000 militantes del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, hubiese sido abucheada, hubiese sido totalmente rechazada. Yo creo que se está mirando mucho las encuestas, cómo pega este discurso en la sociedad. Si pegó bien, vamos con el servicio militar obligatorio, y si pega mal, no. Entonces, me parece que es una forma de hacer política. La forma de hacer política, pensando en el marketing, pensando en la cuestión electoral, pensando en la imagen, y no discutiendo con la sociedad. Discutamos con la sociedad va a estar... Me parecía bueno que decían ustedes, ¿no? Que el costo significaría tener, estamos hablando en términos económicos, sería bueno aplicarlo a oficios, a formación profesional de jóvenes que hacen falta. Ahora, a simple vista es tener un problema, porque Scioli estuvo el otro día en el Congreso de Unión Solidarizados, y desde ese momento ha habido gestos del propio Scioli que frente a la idea de Zanini, es decir, interpelemos a los candidatos, siendo él el candidato que va punteando, se saca la foto con Macri al día siguiente, al rato su ministro de Seguridad hace las declaraciones que hace, y todavía no es presidente, con lo cual se mueve con mucha prescindencia Unido. Es muy evidente que su agenda es completamente distinta. Pero Unido Organizado puso fuera las discusiones electorales. Nosotros jamás, es más, hicimos explícitamente que los candidatos a presidente fueran a recorrer las comisiones y que no estuvieran ni hablando en el acto de apertura ni hablando en el acto de cierre. Fue explícito. Nosotros fuimos a construir nuestro propio espacio político de representación, pusimos un eje, la confrontación con el poder económico, no queremos devaluación, mega devaluación de la moneda, queremos dólar a 15 pesos, no queremos endeudamiento masivo de la economía, estamos en una disputa fuertísima con los grupos económicos, los formadores de precios, para bajar los precios de la economía, vamos a abordar el tema de inseguridad desde la distribución de la riqueza nacional, discutimos salud, educación, fuimos a reivindicar los 6 millones de puestos de trabajo, el presupuesto educativo, la estatización del sistema previsional, eso es Unido Organizado. Pero vos tenés y explícitamente corrimos de la cuestión electoral. Scioli pasó Urribarri, estuvo Rossi, bueno, no definí, pero hay muchos compañeros que pueden ser candidatos a presidente de la República. Yo lo que digo es, teniendo en cuenta que Scioli está punteando las encuestas y se ve como el candidato del Frente para la Victoria más instalado, y teniendo en cuenta que tiene una agenda ostensiblemente distinta, cultural, estéticamente, incluso de programa económico y político distinta a la de ustedes, si no arman ya una candidatura alternativa, Scioli pasa caminando. Y viéndolos haciendo, qué sé yo, jugando a distintas candidaturas, haciendo como, tratando de armar algo, y sin oponerse directamente, Scioli no pasa, como en un momento pareció que lo dijo Larroque, y después, es como dejar pasar una opción que... Bueno, Larroque en un momento dijo, nuestro tiempo es el 2019. A ver, yo creo que, yo lo dije en algún lugar, Scioli como otros tiene la posibilidad y el derecho de ir a las PASO como precandidato en el marco del Frente para la Victoria, representa sin ninguna duda un sector político dentro del Frente, representa un sector del peronismo. He dicho también que a mí personalmente, y creo que podría hablar en nombre de Carta Abierta, no representa Scioli lo que para nosotros es el núcleo del kirchnerismo, el proyecto que inició Néstor Kirchner, la continuidad del kirchnerismo, y creo que el domingo pasado se desplegó la posibilidad de ir construyendo desde adentro también del Frente para la Victoria, seguramente lo que en algún momento podrá ser una candidatura que
de un modo genuino vaya a las PASO a plantear lo que el kirchnerismo quiere ofrecer, ¿no? ¿Coinciden ustedes en que Scioli no los representa? Yo creo, me parece que no es momento de candidatura. Nosotros transitamos mucho los barrios humildes, clase media. A mí nadie me pregunta quién va a ser candidato. Los planteos que me hacen son otros. Temas de precios, temas de inseguridad, cuestiones de infraestructura. Y también yo tengo una lectura parcialmente diferente de lo del domingo. Unidos y Organizados, yo soy parte de Unidos y Organizados, somos un núcleo duro del kirchnerismo, nos caracterizamos por estar comprometidos con lo que falta, pero indudablemente nosotros tenemos que ampliar ese espacio. Y el desafío es ampliarlo sin resignar nuestras posiciones, porque no somos todo el movimiento nacional y popular unido y organizado, somos una parte. Hay muchos sectores del campo nacional y popular que no están en unido y organizado y son necesarios si queremos reconstruir la mayoría que obtuvimos, consecuencia de muchos años de trabajo, también con derrotas como en el 2009, en el 2011. No sé si llegaremos al 54%, pero para ir por más, para profundizar, hay que tener mayorías en el marco de la democracia. Perdón. Y creo que el desafío nuestro es discutir lo que falta ahora, no en consignas, sino cosas concretas. Y quiero dar un ejemplo. Textiles, por ejemplo. Si uno tiene un taller clandestino, una remera tipo sale 4 pesos. Y podés competir con lo que viene de afuera, China particularmente. En un taller legal sale 10, ahí no podés competir. Nosotros hemos desarrollado una política de subsidios necesaria, a la cual estamos reconocidos, porque permitió en el 2003, cuando se discutía el hambre y el trabajo, poder avanzar, tener mercado, tener consumo, las paritarias, pero hoy, en vez de subsidiar al informal, lo que tenemos que subsidiar es el trabajo de la economía popular, para que ese taller clandestino no exista más con un trabajo casi esclavo y podamos competir en el marco de la legalidad. Estas son las cuestiones que nosotros tenemos que discutir y desde ahí conformar una masa crítica, que estamos a tiempo de hacerlo, para después discutir con los candidatos, el que sea, propuestas concretas que exige nuestro pueblo, porque nuestro pueblo, aunque no nos votó en octubre, mayoritariamente en la provincia, sí a nivel nacional fuimos la primera minoría, quiere más Estado, más trabajo, más salud, y para eso se requieren políticas, no consignas o candidaturas. Si no me permitís, lo que yo te quería decir es que en una democracia todas estas cosas son parte del debate político, hay grupos de presión y grupos políticos que pueden presionar en un sentido o en otro. Ahora, a la hora de los bifes aparecen los candidatos. Y si vos no tenés un candidato, aparece otro candidato que de repente puede ser un candidato. Mucho, Ernesto. Mañana jugamos con Gremio nosotros. Para llegar a la final de la Libertadores tenemos que ganarla a Gremio. Después tenemos que hacer otro partido. Falta 1 año y medio para las elecciones. ¿Por qué tenemos que tener un candidato ahora en función de lo que establece, así como el minuto a minuto condiciona el rating, los medios nos van planteando el candidato? Yo no sé, vos salís a la calle y está todo pintado Scioli presidente. Pero hay otros candidatos que van a surgir. O sea, Scioli es un candidato del Frente para la Victoria, sin ninguna duda. Tendrá que ganar las PASO para ser el candidato de todos. Pero cuando se planteó el otro día, es dar proyectos, propuestas, ideas hacia adelante. Si cómo se resuelven los temas sin dejar de lado el modelo que se ha venido construyendo, si cómo se resuelve la generación de empleo sosteniendo las jubilaciones, sosteniendo la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, sin ajuste. O sea, cómo se sostiene el desarrollo industrial con nivel de salario que están queriendo a partir de la paritaria. Esto lo discutí por delante. A ver, lo que interpelaba el candidato es eso. ¿Qué propuesta? Te lo planteo de otra manera. Sí. De repente podría tener el sector de Unidos Organizados muchos candidatos, y una de las cosas que a mí me sorprende, o que me gustaría plantearles, es que quizá una debilidad de Unidos Organizados del sector duro del kirchnerismo es que, salvo Cristina, que es una candidata muy fuerte, aún en momentos de debilidad como este, vos le das cuenta como una líder muy importante del país, a todo nivel, a nivel presidencial, nivel provincial, nivel municipal, no tenés gente que esté ganando elecciones en distritos significativos. Entonces queda el kirchnerismo como absorbido dentro del peronismo, que si está en el poder se le acercan los dirigentes, los gobernadores, y después se le acercará a Scioli. El liderazgo hoy del kirchnerismo es de Cristina, y ese liderazgo también del peronismo. No hablan mal de su liderazgo o del... va a seguir siendo líder política en esta etapa y en la que viene. Primero, por un lado, queda un recorrido importantísimo y en un momento clave de la Argentina hacia el año que viene, 1 año y medio más de gobierno de Cristina, con un liderazgo muy potente como el de Cristina. Yo estoy absolutamente convencido que hoy hay una masa crítica que recorre el país
y que constituye al kirchnerismo como la primer minoría, tranquilamente con una base de un 30%. Pero no cualquier voto ni cualquier kirchnerismo. El chino decía algo que a mí me parece importante: espacios de confluencia, ir generando interpelaciones a distintos sectores. El otro día, Carlos Zanini no se le prestó mucha atención, pero en una parte del discurso un sector de la militancia empezó a cantar la marcha peronista. Y Carlos dijo: está muy bien que se cante la marcha peronista, yo soy peronista, pero creo que no es momento para cantarla porque este es un acto donde confluyen muchos sectores peronistas y no peronistas que son parte del Frente para la Victoria y del kirchnerismo. Con esto quiero decir que hoy lo que se está desplegando es una fuerza política que, por supuesto, irá gobernando la Argentina, tiene que reinventarse cotidianamente, tiene que encontrar sus entusiasmos. El domingo fue algo muy importante, muy vital, muy atravesado por una energía que es una energía de politización importante para la propia fuerza, y de ahí en más viene un despliegue. Yo estoy convencido que va a llevar a una muy interesante candidatura. Quiero saber si una idea que comenzó a circular a ustedes les parece factible o descabellada. Hay un proyecto de ley para que la ciudadanía elija los parlamentarios del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Ese proyecto de ley podría permitir que los candidatos a integrar ese Parlamento se elijan en el 2015 junto con presidente, gobernador y legisladores. Con lo cual, Cristina podría eventualmente ser primera candidata del Frente para la Victoria del peronismo a candidata al Parlasur y aparecer en las boletas de todo el país en el Frente para la Victoria. ¿Parece una idea descabellada? Yo, la verdad que me parece que nos perdemos muy rápidamente en los titulares de los candidatos, incluso de Cristina. Yo creo que en ese camino, por supuesto, no se pierde lo que se debatió y la representación. Porque yo tengo una comisión de trabajo, una comisión de trabajo, extraordinaria comisión de trabajo, más de 600 compañeros debatiendo. Ahí se defendió el trabajo, los 6 millones de puestos de trabajo, se defendieron las paritarias y había dirigentes sindicales. Se defendieron la asignación por hijo, la intervención del Estado, la estatización del sistema previsional, la política de obra pública, la recuperación de IPF, la discusión del desendeudamiento de la economía. O sea, fue defender el modelo. Claro, y también se cuestionó duramente el paro convocado por Barrio Nuevo, el que paró antes y que viene parando ahora. En abierta unidad con los sectores, los grupos económicos que son cómplices de la destrucción de ayer del neoliberalismo con el menemismo y que le quieren poner palos en la rueda al kirchnerismo y hacer retroceder las conquistas logradas. Eso es discutir política. Discutir política es discutir representación, no solamente en lo electoral, también en lo sindical, en lo social, en la juventud. Miles de pibes discutiendo. Entonces, nosotros construimos y acumulamos hacia Cristina Fernández de Kirchner, porque nosotros, para cualquier candidato al Frente para la Victoria, incluso para Scioli, o para el Pato Ribarri, o para Rossi, o para... Bueno, necesita que Cristina se consolide, que nuestro gobierno termine lo más alto posible y seguir bajando desocupación, seguir bajando pobreza, seguir bajando indigencia. Entonces digo, me parece, para terminar, digo, me parece que unidos organizados, y la amplitud que plantea Chino, no solo somos unidos organizados, ha sido más amplio, el kirchnerismo, si querés, todo el espacio del kirchnerismo, bueno, debatió eso. Dejemos de lado entonces lo electoral y tomo el punto de pobreza. La excusa, la efemérides para la reunión del domingo pasado fue, se cumplió el 11º aniversario de la elección en la que ganó Néstor Kirchner. A 11 años, según los técnicos, si uno mide correctamente la pobreza, lo que el INDEC no está haciendo, la pobreza está alrededor de 16, 17, 18%, no 4,7% como informó el INDEC la última vez. Ese número es aproximadamente el promedio, estamos hablando nada menos que pobreza en Argentina, está en el promedio de la convertibilidad, donde fue subiendo, es cierto, y se sabe llegó al 50 y pico % en el peor momento del 2002. ¿Cuánto hay de desocupación en la convertibilidad? Y llegó a haber 20%. ¿Cuánto hay hoy? 8 más o menos, ¿no? Sí. ¿Había discusión paritaria en la convertibilidad? ¿La pregunta? ¿Había privatización? Después de 11 años, después de 11 años de crecimiento, hay un país con 17-18% de pobreza. En una coyuntura económica internacional y local de una complejidad diferente
a los primeros 10 años. Por decir, los últimos 2 años, con un frente externo complejo, vos lo sabés muy bien, con fuga de capitales crecientes, con un golpe contra la moneda, con un intento de seguir generando ampliación de la brecha. No, a ver. Siempre el gobierno es víctima de cosas que pasan. No, el gobierno creo que tiene una gran responsabilidad y que es yo creo que es el ADN y el núcleo del kirchnerismo, que es proteger a los sectores más débiles de la sociedad. Frente a números que impliquen el crecimiento de la pobreza, el kirchnerismo, yo no tengo la menor duda, el gobierno, Cristina, va a ampliar lo que ha sido básicamente la política social de este gobierno. Ahora, vía asignación universal, vía generación de recursos. No hay un problema de identidad del kirchnerismo en este momento. Por ejemplo, vos, Edgardo, la vez pasada que viniste, no sé cuál de las veces, planteabas cómo el masismo era el proyecto evaluatorio que iba a llevar el dólar a 10 pesos. Ahora se corrió la línea, ahora el problema es que no llega a 15 pesos, porque el gobierno o aceptó o lo puso a 8 o a 10 pesos, que era lo que intentaba resistir. Yo recuerdo aquel discurso muy clave de Cristina diciendo: esperen otro gobierno, si esperen que devalúe, porque la devaluación es una transferencia de ingresos de los sectores más humildes a los sectores agroexportadores, concentrados, bla, bla, bla. Y unos meses después termina devaluando. Entonces, si vos terminás haciendo eso, ¿cómo hubo sé toda yo? una corrida bancaria con la intención de hacer una devaluación mucho mayor. O sea, eso... ¿Y cómo demostrar que la intención de la devaluación va a ser hay una realidad mayor? económica internacional que influye sobre el país. Eso es innegable. El mundo está, digamos, en un proceso de deflación de precios. El mundo está en una economía que no crece. Y entonces todos nuestros productos exportables no tienen un mercado. No lo tiene Brasil. Hoy miraba la situación en España. El mundo hoy para Argentina en una balanza es claramente a favor, no en contra. No, pero ¿en qué a favor? En los productos primarios, agro. Primario de crecimiento pero general. no productos industriales. China, Estados Unidos, no Europa recuperando. Brasil creciendo poco, pero no productos industriales. Igual, yo creo que acá se quiere comparar la pobreza que de los 90 con esta. La verdad que... No se quiere comparar. Sí, hay una... Primero que en los 90 había 53% de pobreza en la Argentina. No, 2002. 53, sí, 2001. 50, bueno, está bien, no es lo se devaluó, Dualde devaluó el 400%. Nosotros no devaluamos el 400%. Nosotros acomodamos el tipo de cambio. Nosotros acomodamos el tipo de cambio por una cuestión de disputa con los poderes económicos. Tuvimos que acomodar el tipo de cambio. Ahora, al mismo tiempo mantuvimos las paritarias. Durante la convertibilidad había cero no había paritaria. Durante la convertibilidad no existía la asignación por hijo. Pero nadie está reivindicando No, yo te cuento. Durante la convertibilidad había ley de flexibilidad laboral. Durante la convertibilidad el conflicto se reprimía y ocultaba un montón de cosas. No es lo mismo. Vos haces una pregunta, Marcelo, primero, más concentración de la economía y extranjerización. ¿Qué pasa que después de 11 años ahora no hay menos? Bueno, hay fuerte un ciclo crecimiento económico donde hay un cuello de botella que es el sector externo, y eso es innegable. La economía tiene un cuello de botella que es el sector externo, el sector financiero. Por lo tanto, ese tema, esa es una pregunta de interpelación a los candidatos. ¿Cómo se resuelve el problema cíclico argentino del sector externo? Pero, Barra, ¿entendés que vos te resignás un rol de interpelación a un candidato? No, el gobierno lo está resolviendo. Vos sos economista. ¿Lo está resolviendo? Y nosotros cometemos errores, obvio, Ernesto. Pero vamos a suponer que no hubiéramos cometido ningún error. Que la gestión hubiese sido inobjetable, 10 felicitados. Vos sabés que con la matriz económica que tenemos hubiésemos llegado al mismo cuello de botella. Tema precio y tema divisa. Perdón, déjame redondear la idea. Si el gobierno hubiese sido mejor, podría haber modificado la matriz productiva. En el tema energético, en el subsidio, un montón de temas que... Le pasó lo mismo a Perón en el 54. Justamente, sabiendo lo que le pasó a Perón, tiene que ver con una matriz de 60 años de retroceso. Vos en 10 años no recuperás 60 años de retroceso. Pero además, organismos mundiales, no el INDEC. Somos la única nación de América Latina que se reindustrializó. Lo necesario no, falta muchísimo. Que bajó los niveles de pobreza. Yo quiero ver los números del INDEC. Yo no estoy enojado con el INDEC. Al contrario, me parece bien que haya hecho una pausa, no los ocultó los datos. Los está reelaborando. Y quizás los números... No es así. Bueno, eso no es así. Bueno, es tu opinión, respeta la mía. Hay temas que son opinables y temas que bueno, está bien. Sí, no, todo es opinable. No, hay temas que... hay temas que son opinables. Pero déjame redondear. Después quiero ver el número y después lo discutiremos. ¿Hay pobreza? Hay pobreza. Tercero, también los organismos mundiales dicen, serios, de que somos uno de los pocos países de América Latina que achicamos la brecha. Falta muchísimo para que haya igualdad. Por eso me parece que cuando yo hablaba de lo que hay que discutir, de acá al 2015, no lo que va a hacer el presidente solamente del 10 de diciembre o la presidenta en adelante, sino nosotros tenemos la obligación de impulsar política. Ayer estaba con los compañeros de Mata, por ejemplo. Están planteando una ley de autoparte, para que nosotros podamos producir más autoparte y no tener que importar y perder dólares.
Estas cuestiones, con un protagonismo fundamental de los trabajadores, es lo que nos va a permitir ampliar, más allá de unido organizado, en el campo nacional y popular, porque el Frente para la Victoria, lo que pudo ser en el 2011, era porque tiene una composición grandísima, ancha, ocupaba toda la cancha. Se los planteo de otra manera. ¿No será que tal vez el kirchnerismo se enamoró demasiado del fuerte crecimiento que indudablemente tuvo la economía y desatendió verdaderas transformaciones que podría haber realizado aprovechando ese crecimiento? Yo creo que digamos, si nos vamos a quedar solamente en el análisis, entre comillas, de la economía, vamos a perder una dimensión que también es fundamental, que tiene que ver con lo que está en disputa en la Argentina y lo que viene disputándose en estos 11 años. El sector concentrado de la economía, el que durante 60 años fue construyendo toda la estructura del Estado incluso, de la legalidad, de lo constitucional, de lo político, para ejercer pleno dominio, es un sector que no se queda sentado mirando cómo un gobierno avanza, más bien todo lo contrario, una tras otra. Las grandes medidas de estos años fueron boicoteadas, la 125, cuando se restatiza aerolíneas, cuando se restatiza YPF, cuando se avanza en la distribución del ingreso. Hay una estructura de poder real, ir contra esa estructura no es sencillo. La fuga de capitales, y ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, tiene un componente tremendo que genera una profunda desinversión en un momento en que la Argentina avanza hacia la sustitución de importaciones. Miles de millones de dólares sacados clandestinamente del país. Algún día vamos no a es sencillo. una hora completa de esto, porque la verdad que a mí me da ganas de decirte, bueno, pero aún con esa estructura no se entendió por qué escapar la autonomía energética. Y se te escapó, y terminás importando energía por 12.000 millones de dólares. Se está cambiando, se está cambiando. Tarde, una vez que ya te metiste en tarde. Con esa estructura. Eduardo, vos pensás que un gobierno que llegó con el 22% de los votos, con el 54% de favor, con la desocupación, con la crisis del sistema, pero habían saltado todas las crisis de representación económica, política, sindical, más fuerte, con más poder que este. Y a 10 años, la respuesta a la crisis energética es la estatización de ingresos. Bueno, además que la democracia tenga quizás poder. no se tomaron las medidas a tiempo. Por ejemplo, si uno tendría que hablar del sector externo, tendría que plantear hoy para resolver la nacionalización del comercio exterior. No hay alternativas. Interesantísimo. Y bueno, se puede repetir. Gracias a los cuatro. Nos vamos a un corte.